arrancan los motores, escucha ese botón de ignición y me encanta darles la bienvenida a esta séptima temporada de Radio Cósmica. Como siempre, como durante 6 largas temporadas pasadas y en esta séptima también, el único, el mero inigualable. Yo soy el buen Alex Azul y me encanta estar con todos ustedes y más con el tema que tenemos el día de hoy que va a estar increíble, bandita. Y pues este programa no lo puedo hacer yo solito porque evidentemente estaría aburrido, ¿no? O sea, escucharme hablar durante 1 hora 35 minutos, yo creo que sí, sería algo Sobre amor pesado. propio que Y es hueva. por eso que sí, no, puro amor propio, puro, sí, tú puedes, únete a los optimistas, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Entonces, ¡Qué bandita, oso! vamos a convocar a toda nuestra tripulación porque necesitamos a la mera caguamera, banquetera, chingüengüechera. Ella es la única, la que la hace de jamón por todo y por nada, la que nos tiene cortitos, la mismísima Teniente Zoe. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo está toda la audiencia? Amigos, yo sé que están emocionados. Este es nuestro primer programa de 2 horas. Nos van a estar escuchando, bueno, un poquito menos de 2 horas nuestras estupideces, pero hoy venimos con un tema muy ilustrativo. Bastante ilustrativo. Ustedes saben que a mí Se queda me pasmada. encantan los... Ustedes saben que a mí me encantan los temas de asesinos seriales. Me gusta estar viendo como su niñez y son como son. Entonces este tema no va a ser la excepción. Es un tema muy controversial. Espero que todos estén muy bien. Y antes de seguir, les voy a recordar que... Dice Betty Landero, olvídate valiente y guapa. Como en Toy Story. Sí, antes de continuar con todo este tema, les recuerdo, amigos, que se tienen que dar una vuelta a la página de Blue Moon, a estas nuevas colecciones, a esta nueva temporada que ya se viene, para que pues se lleven toda la ropa bonita que a mí me gusta, que yo quisiera, pero pues ustedes, no lo quiero decir así, ¿verdad? Pero se aperran la ropa y gracias. Gracias por dejarme algo, una garrilla por ahí, aunque sea. Y pues nada, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú, Ricky? Perfectamente bien. Your boy Ricky Shotgun here, listo para la acción. Bueno, semi listo porque una vez más, por enésima ocasión y sin fallar, el chingado equipo no está dando resultados. O sea, Ya me podemos había cambiar de conectado. temporada, pero no de errores. ¡Eso! Exacto, exactamente. Es que esto tiene que haber siempre una constancia, mi querido Blue Boy. Ese es el problema de todo, ¿no? Nunca hay constancia, entonces en eso también hay que mantenernos constantes. Mis queridos amigos, ya me había yo conectado y me dice Blue Boy y Zoe, no, es que sabes que te ves en blanco y negro, te ves en blanco y negro y te ves en blanco y negro. Entonces, por querer intentar reparar aquí la cámara, se jodió todo. Y como pueden ver, estoy desde el teléfono celular, así que en lo que vuelve a agarrar esta cosa, esperemos que sea pronto para no estar aquí con el teléfono, pero ya estamos aquí, mis queridos amigos cósmicos. Blue Boy, your turn. Baby. No, pues está buenísimo, bandita. Se vienen cosas interesantes, se viene un tema bastante polémico, la verdad, y es que el enfoque que queremos darle, digo, recordemos que Radio Cósmica está especializado en enseñarle al ser humano cómo ser un ser humano, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, sí, o sea, es me equivoqué de programa. Caramba, híjole. Entonces, bandita, pues el día de hoy vamos a hablar de, pues un tema controversial, un personaje bastante interesante, del que pues se ha hablado bastante. Dice Jazz de G, pero llegaste muy vibrante, Ricky, yeah. Sí, en alta definición. En Full HD, ¿no? ¿No? Entonces, este personaje, digo, acaba de salir una serie y fue meme del mes pasado, Jeffrey Dahmer, un pues asesino serial, el cual, híjole, es conocido como el monstruo, ¿no? Y el día de hoy develaremos el por qué realmente era un monstruo o simplemente era una persona sin amor propio. Otra vez, hay que ser constantes con eso, Zoe. Entonces, okay. Sí, no, hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? Hay que darle un nuevo enfoque y ver si realmente un asesino serial, sigue la polémica, nace o se hace. Entonces,
Chicos, yo les voy a dejar una tarea ahorita que está empezando el programa y conforme lo vayamos desmenuzando, quiero que sean muy reflexivos a toda nuestra audiencia. Y yo les dejo esta pregunta sobre la mesa. Si ustedes tuvieran al mismísimo Jeffrey Dahmer enfrente y les pidiera un consejo para sacarlo de ese oscuro hoyo en el cual está sumergido en toda esta inmundicia de cosas que hizo, ¿cuál sería el consejo que le darían? Pregunta del día, pregunta del día. Vamos a desmenuzar el tema y conforme vayamos avanzando en todo esto, vamos a platicar. Y es que sí, efectivamente, Jeffrey Dahmer, pues, híjole, el monstruo de Milwaukee, ¿no? Nacido un 21 de mayo, ay, casi, ¿no? Yo nací el 20, bandita, gracias a Dios. Este es Cerca. Es Géminis, nuestro queridísimo, de 1960, así, doble carita. Por ahí Óyeme, yo soy Géminis. Perdón. El Géminis siempre nos lo dijo Beca, siempre nos lo dijo Beca. O sea, hay un gemelo bueno y un gemelo malo. Entonces, a mitad de mes eres bueno y este se ve que era malísimo, caray. Era de los malos. Entonces, sí, no. Nacido el 21 de mayo de 1960 y pues nada, fallece el 28 de noviembre de 1994, ¿no? Un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense, que es lo que nos abre las puertas a este hermoso programa de la 7ª temporada, nuestro episodio número 1. Mi querida Zoe, ¿qué tienes que comentar acerca de Jeffrey? Arranca. De este hombre que era alto, mamado, y muchos lo consideraban guapo. Viene de una familia pues un tanto disfuncional. Su papá era químico, incluso estaba estudiando, me parece que la maestría cuando nace, y en toda la niñez de Jeffrey, hasta pues a su adolescencia, que fue que consiguió trabajo ya como docente, ¿no? Su mamá pues era Joyce, era una ama de casa, pues su papá siempre fue como muy ausente y su mamá tenía depresión postparto. Esta depresión que les da a muchas mujeres donde no pueden hacer como el vínculo con su hijo, entonces al final del día pues también estaba pues ausente, ¿no? En la vida de Jeffrey. Y todo el tiempo, pues, fue un niño como muy solitario en casa, pero a pesar de eso, en una de las entrevistas que le hacen a Jeffrey, él dice que, pues, él no recuerda su niñez como con algún tipo de tragedia, ¿no? Que para él fue como, pues, una niñez muy normal. Y bueno, para 1962, su papá empieza un doctorado y se tienen que mover a Iowa. Ahí es donde lo operan de una hernia, ¿no? De una hernia inguinal. Este dato se me hizo como muy curioso, porque cuando lo operan de esta hernia inguinal, él por alguna extraña razón empieza a pensar que cuando le quitaron la hernia, le habían quitado pues sus testículos, ¿no? Y el dolor lo asocia muchísimo pues a que lo habían pues castrado, no sé cómo se dice, ¿no? Uh-huh. Y pues desde ahí empezó como esta obsesión de qué es lo que hay dentro del cuerpo humano, ¿no? ¿Qué es lo que él tenía dentro? ¿Qué le quitaron? ¿Cómo lo quitaron? Y pues esta obsesión empieza a pasar como en los animales, ¿no? A los animales. Hay una triada que se dice para la mayoría de los asesinos seriales, ¿no? Que es la triada McDonald, que no es el combo de un Mac Trío y con las papas. Papas, refresco y okay. Ajá, no. Y una de ellas es que que la mayoría de los asesinos seriales pues son crueles con los animales, ¿no? Y Jeffrey es todo lo contrario. Con los animales vivos es muy cuidadoso y es como muy amoroso y siempre los procuró, vaya, ¿no? Con los animales muertos, los que ya estaban muertos, fue donde empezó él como esta obsesión de abrirlos, de disecarlos, ¿no? E incluso hay una anécdota que cuentan donde su papá en una cena le pregunta, ¿no? Le pregunta a su papá, oye, ¿qué pasa si meto yo los huesos de pollo en cloro? Entonces, como su papá era químico, lo que él piensa es como, esta es una muy buena señal de que mi hijo se está interesando por la ciencia, ¿no? Entonces le dice, pues, que lo haga, ¿no? Y entre los dos meten estos huesos de pollo al cloro y pues los blanquean, ¿no? Digo, ya años después eso es lo que haría Jeffrey con sus víctimas, ¿no? Incluso el papá le compra un kit de químico como de estos de Mi Alegría
Nadie nos patrocina, pero qué alegría, aquí estamos. ¿Todavía existe? Creo que sí. Sí, todavía. Órale. Mi primer kit de asesino serial. Sí, mi primer Ahorita que he kit de pasado asesino como... serial, ¿no? Ahorita que hemos visto algunos juguetes, ustedes ya saben por qué, mis queridos cosmiquillos. Por ahí hemos visto todavía algunas cosas de ahí de esa marca. Entonces, sí, todavía está vigente, mis queridos cósmicos. Perdóname, mi querida teniente. Adelante, perdón. Y después, incluso él hizo como un museo atrás de su casa, o sea, donde tenía colgados partes del cuerpo de animales, los huesos, donde los diseccionaba. Entonces con su papá empezó como toda esta parte de vamos a disecar animales. Y pues de ahí, ¿no? Y entonces se dio cuenta cuando entró ya a la secundaria que que en una de sus clases de biología, porque era su materia favorita, ¿no? La biología, que cuando empezaron a diseccionar ¿cómo se llaman a los puercos chiquitos? ¿Lechones? Ándale. Lechones. El lechón, cuando estaban diseccionando un lechón, pues a él le agradó mucho, ¿no? Incluso se lo llevó a su casa y siguió haciéndolo en su casa, ¿no? Pero dice en una de las entrevistas que empezó pues a sentir excitación al momento de hacerlo, ¿no? Y es cuando él se da cuenta que es homosexual, ¿no? Y pues estamos hablando de los años 70, en donde pues si hoy en día es muy difícil como salir del closet, en esa época pues muchísimo más, ¿no? Entonces él empieza como a reprimir todas estas partes de su sexualidad, porque aparte es la adolescencia y las hormonas empiezan y ya no sabes qué hacer con tu vida. Y pues se empiezan como a mezclar estas fantasías de abrir animales y pues de lo sexual, ¿no? Y entonces llega 1978 cuando sus papás definitivamente se separan, ¿no? Yo creo que esta es una parte crucial de la historia de Dahmer, porque sus papás se separan, él tiene un hermano menor, ¿no? Y su papá lo que hace es agarrar todas sus cosas e irse a un hotel, y su mamá lo que hace es agarrar todas sus cosas, a su hijo el chico, e irse, ¿no? Entonces dejaron a un Jeffrey Dahmer ya un poco trastornado, alcohólico además desde los 14 años, él decía que el alcohol era su medicina, lo dejan solo en la casa familiar, o sea, es el sueño de todo adolescente quedarse solo en tu casa, pero... A pues empedarte. Claro, todos lo soñamos, pero no va a matar gente, ¿no? No. Y entonces él empieza como a desarrollar este sentimiento de soledad, pues sí, ¿no? Pues mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, porque se peleaban la custodia del hijo menor, pero era como si no existiera Jeffrey, era como, pues ya está grande, pues que se haga cargo él solo de él mismo, ¿no? Entonces lo dejan solo y es cuando empiezan como todas estas, pues, fantasías de entre lo sexual y diseccionar y el que tenemos adentro del cuerpo humano, que es cuando, pues, ¡pum!, ¿no? O sea, empieza a fantasear, ¿no? Con un señor que corría cerca de su casa, ya saben, el shortcito de los 70 donde nada deja la imaginación, y lo empieza a ver, ¿no? O sea, lo empieza pues, a cazar, o sea, lo ve. Ustedes. Y a mí me da mucha risa, por ejemplo, en los 80s, cómo hacían pilates. O sea, con unas cosas pegadísimas y hasta arriba, amigos, se marcaba todo. Pero bueno, qué buenas épocas. Sí, claro. Y lo empieza a acechar, ¿no? O sea, se esconde atrás de los matorrales para verlo y empieza a fantasear y él que se sentiría matarlo y lo voy a hacer hasta que se decide, ¿no? Y gracias a Dios ese día este señor no sale a correr, pero pues ya la fantasía ahí ya la tenía, ¿no? Todo esto es antes como de su primer asesinato, sino más bien todo lo que lo llevó. No sé qué opinas tú, Ricky. Pues yo creo que podríamos empezar un poco parte del análisis, porque lo que queremos hacer, mis queridos cósmicos, ya lo dijo nuestro queridísimo Captain Blue, hemos hecho una apuesta arriesgada en Radio Cósmica por el darle ese toque de importancia que consideramos que es necesario, que todo ser humano debería de tener, y es poder tener esa capacidad de mirar hacia adentro de uno mismo para tomar mejores decisiones y pues vivir mejor.
Y lo que podemos entender es que definitivamente, pues como decía el señor Freud antes de morir, su hija le pregunta que en dónde radicaban los problemas de los seres humanos y el señor Freud contesta que todo radica en la infancia. Entonces, mis queridos amigos, ya con esta información nosotros podemos ir armando de cierta manera un poco del perfil psicológico eh, del señor Dahmer. Y lo que yo alcanzo a observar, al menos los hechos más importantes y que veo que empiezan a deformarlo desde que son pequeños, a veces uno no alcanza a percibir la forma en la que impacta la relación de los padres en los hijos, tanto así que ni siquiera Jeffrey lo veía, ¿no? Él decía, bueno, es que mi infancia no fue pues tan grave, ¿no? Pero el hecho de que todo el tiempo estés escuchando discutir a tus papás, o sea, también lastima, también va destruyendo ilusiones y sueños y empiezas a crecer con el miedo y la zozobra de, bueno, y si un día se separan, porque son temas que se tocan en una pelea de este tipo, ¿no? El estar escuchando, ya me voy a ir y te voy a dejar y yo me voy a ir para acá y para allá. A lo mejor, como papás, cuando estás peleando con tu pareja, no te das cuenta de lo que estás diciendo en ese momento, pero las palabras impactan como no tienen una idea. Entonces, de este tipo de cosas se empieza a llenar Jeffrey y cuando empieza él a salir con su papá, digamos, a pescar y a empezar como esa disección de animales, si bien él ya tenía un problema desde ahí, del cual pues no fue atendido, porque el problema con Jeffrey es que los problemas mentales que tenían no fueron detectados y atendidos a tiempo. Y eso pues obviamente desencadenó pues una deformación ya más grave de lo que él, de las confusiones que él tenía, ¿no? Pero definitivamente el hecho de que él estuviera ahí con su papá diseccionando los animales, independientemente de lo que él experimentaba en sus emociones o en sus pensamientos deformados, pues yo sí veía ahí que eran pocos los momentos que él tenía para compartir con su papá y definitivamente ese era uno como muy especial, en donde él podía de alguna manera platicar con su papá porque él aprovechaba como cualquier otro niño, aprovechas esos momentos que tienes para estar con tu papá haciendo alguna actividad, o con tu papá, o con tu mamá, con quien sea, los aprovechas y empiezas a sacar temas que aparentemente nada tienen que ver con lo que están haciendo en ese momento, pero pues Jeffrey también en esos momentos le preguntaba a su papá, no, oye, ¿y si se van a separar y cosas así? Preguntas para las que uno como adulto no está preparado para contestarle a su hijo porque sabes el dolor que le puedes causar, sabes que la respuesta que le des no va a ser suficiente, ¿no? En realidad, entonces, ya desde ahí, el no querer tocar ese tema abiertamente con Jeffrey por la edad que tenía, eh, aún sabiendo que todo eso iba a derivar en que pues, iban a terminar sus papás, terminan haciendo a un lado el querer platicar como de temas importantes sobre lo que Jeffrey piensa u observa acerca del mundo. Entonces, estos primeros hechos que él empieza a vivir, que si bien no son aparentemente tan graves, definitivamente son los que empiezan, pues obviamente, a hacerlo sentirse distinto, ¿no? Hacerlo sentirse aislado, no tomado en cuenta. Todo es más importante excepto sus problemas. Es más importante ir al trabajo porque del trabajo comemos y no sé. Es más importante la preparación de su papá por la maestría que estaba haciendo. Es más importante toda la locura de su mamá, el estar metida en sus problemas con su papá, resolver la situación de la casa, su loquera de los ovnis. Todo es más importante excepto ponerle atención a alguien, en este caso a Jeffrey. Entonces, este descuido garrafal que llegamos a cometer como papás, pues obviamente no vamos a poder dar una buena dirección
de hacia dónde dirigir al niño, porque tú puedes decir 25,000 cosas, pero definitivamente lo que más va a trascender en un pequeño, pues es el ejemplo, lo que él ve. Entonces, les digo, porque yo vi las entrevistas que le hicieron y aunque él no mencionaba que hubiera una infancia traumática, o sea, el hecho de que jamás le pusieran atención y aún cuando él intentaba como platicar o hacer preguntas incómodas que no le podían resolver, o sea, la respuesta era la respuesta que nos daban a los niños de los 80s de, ay, ya no estés pensando en eso, ponte a hacer lo otro, ¿no? Estás deprimido, pues ponte a barrer, o sea, busca qué hacer, no estés pensando pendejadas, ¿no? Y esa desatención, mis queridos amigos, pues es 90s, bastante evidente. Ajá, esa desatención o esa filosofía de vida que se tenía en aquel entonces, no podemos juzgar tan tajantemente a los papás porque nosotros ya sabemos que no podemos dar lo que nosotros tenemos. Si nosotros nos ponemos a revisar en la vida de nuestros padres y a su vez en la de los abuelos y en los que están atrás de ellos, en las generaciones anteriores, o sea, así se manejaba, ¿no? O sea, no tenían los mismos elementos que hoy tenemos como para poder atender ese tipo de situaciones, o sea, alguna situación que ocurra dentro de la escuela del niño, alguna situación que ocurra en su sociedad con la gente con la que convive, bueno, pues ya a lo mejor con el miedo, con el dolor en tu corazón de no querer escuchar alguna mala noticia quizá, pero ya sabes que eso se puede convertir por todos estos ejemplos que ya tenemos palpables en algo más grave, mis queridos amigos. Entonces, definitivamente, los hechos que marcan, por lo que yo veo, a él es la desatención completa de sus papás, el hecho de que él solamente podía estar como con su papá durante esos momentos, a mí me hacen pensar, o por lo que yo alcanzo a ver, es que el, en el tiempo en el que él podía pasar con su papá diseccionando animales, lo volvía un momento especial. O sea, le daba todavía ese plus a algo que ya él disfrutaba, digamos, de forma deformada. Ajá. Lo vuelve todo no sé cómo explicarlo, como un ritual. Como un momento especial, ¿no? Un momento especial, no nada más para una mente deformada como un asesino serial, sino algo que tiene todavía un sentido como más de este es mi espacio y esto es lo que me gusta hacer, y además mi papá, pues, está conmigo y lo aprueba, ¿no? Entonces, pareciera una tontería lo que les estoy diciendo esto, mis queridos amigos, pero más adelante vamos a observar cómo es que este tipo de hechos de su infancia deforman su personalidad conforme va pasando el tiempo hasta que pues se llega a convertir en lo que ya vimos en la serie de Netflix. Obviamente en la serie de Netflix hay algunos temas que están un poco ahí, pues, apimentados con un poquito más de sal, un poquito más de cebolla para que sepa mejor en la serie, para que se vea un poco más dramático. Pero, o sea, el material original de donde parte la serie, o sea, tampoco es tan disparatado, ¿no? Ahí mismo en Netflix otra como serie que son las cintas de Jeffrey, y también en internet, si ustedes quieren buscar las entrevistas que le hacen a él y las preguntas que le hacen, las encontrar en YouTube. Y los reporteros, y fíjense, la mayoría están tratando de buscar dentro de Jeffrey qué fue lo que pasó, porque no sé si se enteraron, pero Jeffrey fue un caso fuera de serie, fuera de lo común, porque lo que buscaban los psicólogos y los psiquiatras y los criminólogos era un perfil genérico de cualquier asesino serial con abusos desde pequeño, lo cual, o sea, no lo hubo y no se alcanzaron a explicar, bueno, este güey, ¿qué le pasó? O sea, si no le fue tan mal como a Gacy, como a la Mataviejitas, como a todo ese pinche buque de pendejadas que encontramos, porque es un pinche hoyo, como le dicen, hoyo de conejo o rabbit hole, les tapas así tantito y empiezas a encontrar un chingo o sea, porque no es de uno, no, o sea, un montón de gente que vivió infancias traumáticas y se convirtieron en asesinos seriales, dementes y pendejada y media, ¿no? Y en el caso de Jeffrey,
no podían encontrar un hecho que determinan, este fue, o sea, no podían encontrarlo porque decían, pues es que este güey le fue bien, o sea, mal que bien, iba a la escuela, mal que bien, porque esa es otra situación, o sea, tú manda a un niño a la escuela así, con ese tipo de inseguridades de no saber qué es lo que va a ocurrir el día de mañana con sus familias, se van a separar o no se van a separar, un niño al que no le prestan atención y lo que va a ocurrir en la escuela, pues es que se va a volver un niño o bien pinche travieso, falto de atención, queriendo llamar la atención, haciendo desmadre, o sumamente aislado, retraído y que no quiere convivir con la gente. Nosotros obviamente ya vimos pues para qué lado se tendió en este caso Jeffrey, ¿no? No era como muy popularón. De hecho, ahí, mis queridos amigos, ahí me encuentro yo. Yo me comportaba de cierta manera un poco como Jeffrey cuando estaba en la primaria, precisamente porque yo soy chaparrito, digo, aquí me veo en las cámaras pues con otra altura, pero Imponente. no, ajá, yo soy chaparrito, y entonces era muy común que en aquel entonces quien se veía más musculoso, más alto y cosas así, pues era el que decía cómo se bailaba el vals, mis queridos amigos. Entonces, tú mete a un niño con inseguridades así a una primaria y va a haber consecuencias. Entonces, entiendo perfectamente por qué Jeffrey decidió hacerse el payasito de la clase. Exacto. Yo apliqué exactamente la misma estrategia. Yo era el chaparrillo, pero era el que se hacía el sagaz, el que ponía los apodos, el que decía chistes estúpidos, el que de repente hacía repelar al maestro y todo se reían. Yo fui un pequeño Jeffrey Dahmer en su momento, obviamente porque pues era la manera que yo tenía como de contener a los bullies de mi época, ¿sí me explicó? Entonces, la forma en la que Jeffrey se empieza a desenvolver dentro de su infancia e incluso en su adolescencia fue de esa manera, pero pues obviamente ya con una mala información en su cabeza y pues con una mala orientación, mi querido Blue Boy. ¿Usted qué opina, capitán? Híjole, bastante interesante y vamos a ir con, yo creo que es la enfermedad que le pega a todos los seres humanos, ¿no? Pero primero, antes de pasar a mi comentario, nos vamos a ir a dos comentarios que nos hace aquí Patricia Guerrero. Dice, Jeffrey no quería que su papá se fuera de la casa y su mamá siempre deprimida y pues eso quedó muy grabado con él. Aunado a esto, pues menciona que pues la misma mamá no le hacía caso a Jeffrey y siempre lo dejaba solo. Y tomo esta parte, ¿no? De dejarlo siempre solo. Yo siempre he dicho o siempre he maquinado que la soledad es una enfermedad que es la madre de todos los vicios, ¿no? Y la madre de todos los casos extraordinarios, de muchas cosas. Hay personas que pueden manejar esta soledad y transformarla en cosas increíblemente hermosas, pero hay personas, como el caso de Jeffrey, que no la pueden manejar tan bien y se transforma, se vuelve algo oscuro y siniestro. En este caso, principalmente hablemos no tanto del asesino, no tanto del monstruo, sino del niño. O sea, estamos hablando de un niño el cual es hermano mayor, ¿no? Y todos los que somos hermanos mayores sabemos que cuando llega el hermano menor, híjole, la atención se va, ¿no? Y nosotros, evidentemente, o sea, nosotros no lo entendemos porque somos niños, ¿no? No entendemos que Claro. el bebé necesita atención, necesita cambios de pañal, necesita la mamila, el Gerber y ver qué es lo que le está pasando 24/7, porque si no, el niño puede, pues, tener un accidente, ¿no? Y obviamente conforme vamos creciendo, pues nosotros nos volvemos más independientes o en teoría así debería de ser. A eso le agregas que por acá dice Alejandra Land Barrientos, hola, hola cósmicos, saludos a los tres y besos a la chinita. Entonces, evidentemente, si eso le agregamos el plus de que Jeffrey era una persona inteligente, o sea, ya en un futuro se le diagnostica con trastorno límite de personalidad, que es un trastorno horrible porque no puede controlar sus emociones. Sin embargo, lo hace muy susceptible al arte, ¿no? A esto de transmitir emociones y en un momento más adelante veremos, pues, lo interesante de sus obras, podemos llamarlo de alguna forma, sus obras de arte que hizo con algunas de pues las personas con las que tuvo algunos altercados. Sin embargo, este niño, al ver que su papá y su mamá tienen esta situación de que todo el tiempo estaban discutiendo, porque déjame decirte que sí, aquí hay un punto muy importante, ¿no? La mamá de Jeffrey, era bastante peleonera, era bastante de discusión, bastante de estar peleándose y agarrándose del chongo De al esas papá. pinches viejas argüenderas del mercado, del tianguis, sí.
Exactamente, exactamente. Entonces, pues esta situación sí lo deja bastante marcado, ¿no? A Jeffrey y busca una forma de refugiarse en su papá, que a su papá obviamente siempre le gustó estar como en esta onda de estar trabajando, de estar pues viendo por su familia, ¿no? Típica familia de los 80, ¿no? Esto era muy marcado en esa década. Entonces, Jeffrey busca alguna forma de incluirse en ese mundo, de no sentirse tan solo, y estamos hablando a una corta edad de aproximadamente entre los 8 y los 10 años, ¿no? Donde empieza a ver biología, donde empieza esas curiosidades, a experimentar con su cuerpo, a ver cambios que existían en diferentes compañeros que tenía en su entorno, ¿no? Y empieza a acercarse un poco más al papá. El papá sí me lo hace a un lado, ¿no? Generando la idea de ciertas confusiones y ciertas inseguridades, sin embargo, vuelven estos momentos que Jeffrey lo marca como en su momento más feliz del día, ¿no? Estamos hablando de un niño solitario, estamos hablando de un niño que le hacen bullying, que la única forma que tiene para quitarse a los bullies de encima es estar realizando bromas, realizando dummers, ¿no? Que es una broma que ellos hacían principalmente para fingir ataques epilépticos y derrames cerebrales en tiendas y en algunos lugares para que la gente se preocupara, les dieran un poco de dinero y entonces se pudiera, pues, sacar como cierto dinero y cierta ventaja, ¿no? Por acá dice Alejandra Land, me encanta su programa y sus temas igual son la onda. Muchísimas gracias, son temas pensados para ustedes, para que se diviertan y encuentren estos puntitos interesantes en la historia de alguno de los personajes que tocamos. Y sí, efectivamente, entonces, si a esto le agregas una persona que es completamente solitaria y le pones y le enmarcas esta situación de estar disecando animales, que ojo, esta parte de disecar animales no es mala, ¿no? Siempre y cuando haya un entendimiento de lo que se está haciendo. Evidentemente aquí busca Jeffrey dándose cuenta que su papá le brindaba una atención especial, esta situación de que él ya no se sintiera solo. ¿Por qué? Porque estaba atento a los temas que su papá le daba, generando pues este mundo de color rosa en esos 10, 5, una hora que tuviera con su papá, ¿no? No se sentía solo y eso es algo muy importante. Entonces, evidentemente, él intenta ya en un futuro extrapolar esta misma emoción, tratando de evocar a su padre, porque hablemos un poco de la adolescencia, o sea, ya hablamos del niño, en la adolescencia, ya que estamos ahí en la high school más o menos, pues sí, evidentemente Dahmer ya tenía 18 años, por eso es que ya no se peleaban la custodia de Dahmer. Recordemos que una vez que ya pasas en Estados Unidos, cuando pasas a la universidad, y más en la década de los 80s, ya no es tanto como en la cultura mexicana. En Estados Unidos, sí, a los 18 años tienes que irte a la universidad y empezar a ver por ti mismo, trabajar, mantenerte y volverte una persona independiente. Cosa que ya en la actualidad, pues no pasa tanto, sin embargo, en la cultura estadounidense es como una primicia, ¿no? Te vas, te mudas a la escuela y de ahí empiezas a hacer tu vida, ¿no? Como te vaya, ya después vas a ver a los papás de vez en cuando. Sin embargo, en esta temporada es cuando pasa el divorcio de sus padres y es donde precisamente Jeffrey empieza a tener como esta onda de empezar a beber, ¿no? Que evidentemente era una consecuencia sumamente predecible a la soledad que estaba expuesta este niño con estas características. Que ojo aquí, Dahmer no tuvo una infancia extraordinaria, ni horripilante, ni brutal, en la cual hubieron violaciones, hubieron asesinatos, o sea, no, nada de eso. Era una persona normal como tú, como yo, que realmente se sentía extremadamente sola y que no sabía cómo canalizar toda esa soledad a hacer algo de algo productivo o por lo menos no tan dañino. Sin embargo, en esta situación busca llamar la atención de otra forma más interesante, que es imaginando o intentando atacar a su primera víctima, que es precisamente lo que nos menciona Zoe, este personaje que sale corriendo cada día y ese día pues, se le ocurrió faltar, no sé, yo creo que se torció el tobillo, una onda así, dijo, no, hoy me quedo, hoy como que algo me dice, y por ahí dice, ¿no? Cuando te toca, ¿no? Y aunque te pongas, y aunque te quites, ¿no? Y aquí pues no le tocaba, ¿no? Y precisamente Dahmer llega a mencionarlo, que él sí, efectivamente, era la primera vez que había planeado en efectuar pues un asesinato, ¿no? Para buscar esta situación de precisamente sentirse no integrado, pero sí poder sentir ese círculo de amor que tuvo en la infancia con su papá. Y eso es algo
que si lo vemos nosotros de este lado, o sea, de afuera, vamos a decir, oye, qué enfermo, qué loco. Pero yo les voy a dejar una preguntita antes de que nos vamos a la siguiente cancioncita. Oye, banda, ¿cuántas veces has hecho cosas por pertenecer a un círculo, aunque no te agraden? ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas de tu primer trago? ¿Qué tan rico sabía? ¿Qué tan amargo sabía? ¿Te acuerdas la primera cigarro? Banda, hay muchas cosas que hacemos por no sentirnos solos y que no están bien del todo. Bandita, vámonos con la siguiente cancioncita. Esto es de Rasmus, In the Shadow. Va a estar increíble y rolísima. Es que está buenísima y queda ad hoc al tema. Vámonos con esto de Rasmus. Y obvio, bandita, ustedes no lo saben, pero la mecánica de Meta Azul, principalmente, pues no podemos poner música en Facebook porque maldito Facebook nos tira el like, ¿no? Sin embargo, recuerden muere Zuckerberg. Recuerden que este programa lo pueden escuchar completo con toda la música, precisamente en buenanotaRadio.com, donde nos pueden escuchar todos los miércoles a las 10 de la noche y los sábados con la retransmisión a las 2 de la tarde. Y ojo ahí, bandita, que ahí el programa sí va a durar 2 horas porque evidentemente va a haber musiquita. Así que, chicos, estén al pendiente del programa y obviamente aquí vamos a regresar con todo, como si no hubiera pasado nada y como si estuviéramos de vuelta en el podcast, ¿no? Bandita, ya estamos de vuelta aquí en Radio Cósmica. Yo soy el buen Alex Azul y estamos teniendo un tema bastante interesante. Pregunta del día. Si tuvieras a Jeffrey enfrente, ¿cómo lo ayudarías, mi querido Ricky? Vámonos. Ya lo dijo nuestro querido Blue Boy, dejó una pregunta en el aire bastante interesante. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por llamar la atención, por pertenecer, por ser el mejor? Justo en la adolescencia y ya pasando prácticamente a la adultez, mis queridos amigos, es una de las etapas más vulnerables de cualquier ser humano. Por ejemplo, una chica puede empezar puede tener unas firmes convicciones de tener o no tener relaciones con su novio, porque empieza una lucha en la cabeza entre lo que le han dicho en su familia, y más si es una familia conservadora, y lo que dicen sus amigas a lo mejor dicen, no, se siente bien a toda madre, está súper bien y no sé qué, y a lo mejor la familia dice, no, tienes que esperarte, salir de blanco de la casa, y entonces tú puedes ver a esa chica caminando por la calle, estudiar, y aparentemente no hay nada, pero en su cabeza ya hay una revolución, ya hay una lucha que se está manifestando gravemente por el no saber qué hacer, si obedecer o no obedecer. Eso obviamente pues aunado a las exigencias que va a tener su pareja como su pareja para que en algún momento se dé esa relación, y entonces no sabemos cuál de las dos ponencias se va a manifestar ahí. Entonces, una de las etapas más difíciles que tuvo que vivir Dahmer la vivió sin dirección alguna. No amigos, no papá, no mamá, no hermanos, no nada. Entonces, si nosotros, y esta reflexión, amigos, me encanta porque creo que nos puede hacer valorar en mucho el que estemos aquí en donde estamos. Si no estamos tirados ahorita en una esquina bebiendo, ha sido gracias a la gente que ha estado detrás de nosotros, preguntándonos cómo estás, cómo te sientes, échale ganas, este no es el fin del mundo, no te preocupes, vamos a ver qué va a pasar. Si no son amigos, son los padres, son los hermanos, son los primos, mi querido Blue Boy, son los amigos, es un chingo de gente que puede estar ahí, o sea, no llegamos hasta acá nosotros solos, los seres humanos no estamos hechos para estar solos, somos entes sociales, lo debemos de entender. Mis queridos amigos, es un ejemplo claro de lo crítico que puede ser esa etapa en cualquier ser humano para definir cuál va a ser el modo que va a tener de vivir en el futuro. Una persona que se la vive de fiesta en fiesta, o sea, y no hace conciencia de lo que está viviendo en su momento, también va a tener consecuencias. Sí, no se va a convertir en un monstruo de Milwaukee, pero la forma en la que se va a enfrentar a los problemas que le van que van a venir más adelante, como tener una pareja, tener un trabajo y todo lo que engloba por ejemplo, someterse a una autoridad, como ejemplo en el trabajo y cosas así, pues no va a estar preparado para enfrentarlo. Nos dice Papá Gerardo, ¿cuánta razón tiene Polo Polo a los niños? La verdad, porque si no los traumas, si no, los traumas para toda su vida. Sí, definitivamente. Y sobre todo en la adolescencia, mi querido Papá Gerardo, es una etapa
bien cañona, porque lo que le toca vivir a Jeffrey en ese momento es el definitivamente dejar correr su cabeza a cualquier dirección que le conveniera ya a su ya deformada ideología de vida. Porque ya lo dice nuestro querido Blue Boy, o bien lo marcó, que él trataba de recuperar ese momento especial, esa protección que tenía cuando estaba con su papá diseccionando animales, y ya con una situación mal en su cabeza de que, pues, sacarle las entrañas a algún ser vivo no está bien. Eso se supone que él debía de saberlo, pero no podía discernir qué tan mal estaba porque cuando lo hacía con su papá era permitido. Cuando llega el momento en el que él empieza a vivir esa situación, esa explosión sexual que todos los seres humanos empezamos a vivir a partir de los 14 hasta los veintitantos, si combinamos todo eso que ya había en su cabeza, más todas las dudas en el aspecto sexual, porque él no sabía que era homosexual, lo empieza a descubrir justo en esta etapa y para el momento en el que él empieza a hacer este descubrimiento, pues obviamente esta comunidad estaba ahí, sí, para que vean, estaba súper marginada. O sea, lo que tenemos hoy es una chulada a comparación de lo que verdaderamente había. O sea, en esos momentos era una comunidad demasiado perseguida. Incluso cuando sale la enfermedad del SIDA, lo consideran como un castigo de Dios hacia las personas que tenían una preferencia sexual diferente. O sea, tanto así como qué bueno que les pasó, porque eso es un castigo de Dios. O sea, así de cerrado estaba en aquel entonces, pues la ideología que se tenía acerca de las personas con una preferencia sexual distinta. Jeffrey no sabía, pero había algo dentro de él que pues lo jalaba ya hacia ese lado y trataba también él, por lo que veía a su alrededor, pues de que no se descubriera. Entonces tenía que luchar con su homosexualidad, tenía que luchar contra esa situación que le generaba ansiedad el sacarle las entrañas a cosas vivas. Tenía que lidiar con que no estaban sus papás y que porque no tenía con quién platicar. Entonces, al no tener esa guía, ese encauce correcto, mis queridos amigos, Jeffrey empieza a deformar más su cabeza con una situación que nosotros vivimos, todos los seres humanos vivimos cuando estamos solos. Si tú pasas por un proceso depresivo y te encuentras a solas, te vas a deprimir todavía más y es posible que tomes una decisión estúpida, ¿no? No quiero decir cuál porque luego Facebook se pone fresa, pero ustedes sí me entienden a qué me refiero. ¿Y esto por qué? Porque estando a solas no hay nadie que te rescate de estar imaginando escenarios cada vez peores. Entonces, al momento en el que Jeffrey también no tiene con quién externar estas ideas, que también él sabe que no están bien, porque no es que se las ande contando a cualquier extraño que se encuentre por ahí, él sabe que lo que piensa y lo que él, digamos, de alguna forma desea hacer, no está bien, pero no puede dejar de querer hacerlo. Y como no hay nadie a quien platicárselo, es en ese momento en el que él ya no puede como resistir más la ansiedad y empiezan a llegar ya estas ideas de planear cómo llevar a cabo de manera un poquito más estructurada sus crímenes. Tanto así que ya para esta situación, ya para este entonces, cuando él se empieza a volver adulto, lo mandan al ejército, en el ejército lo mandan a la goma porque pues era un pinche briago, pero justo en el ejército empieza a aprender sobre medicina, un poco de medicamentos, y es ahí en donde encuentra el móvil o el arma perfecta para lo que él planeaba hacer, que era ¿qué? Poder drogar a las personas, llevarlas a su casa y hacer con ellos los que se le diera la gana. Entonces, alcohólico, lo mandan a la goma del ejército, el papá tiene que ir a hablar con él para ver qué fue lo que pasó, porque a pesar de todo esto, mis queridos amigos, aunque el papá y la mamá se separaron y lo dejaron y ya no estaban ahí, el papá siempre trató como de intentar hacer algo al respecto para poder jalarlo, y pues nomás no, o sea, no sabía cómo, ¿no? Y Jeffrey, obviamente, pues se volvió un amo de la mentira, diciéndole a su papá, como todos los adolescentes, ¿no? No te preocupes, pues voy bien, es que el maestro me tiene mala fe y la chingada, y les caigo mal a todos, todo el mundo me odia, pero yo soy bueno y cosas así, ¿no? Entonces el papá
pues él no conocía a su hijo en realidad y pues le crea esta situación. Obviamente pues Jeffrey lo hace pues para que lo dejen en paz y lo dejen continuar, pero ya con estas ideas empieza a crecer, encuentra la forma de poder hacer que las personas cayeran en sus garras, por decirlo de una forma, y para acabarla, él empieza a encontrar un lugar o lugares en donde su comunidad era muy manejada en el underground. Y lo digo para su conveniencia, mis queridos amigos, porque para un asesino serial, mientras menor exposición, mejor. Entonces, donde nadie quería mirar, era en este tipo de lugares donde personas con preferencias sexuales distintas hubiese. Entonces, para él como que todo se confabuló a su favor. Hubo una alineación cósmica que le permitió llegar hasta donde llegó, porque todos los lugares donde él frecuentaba y lo que él hacía no estaba bajo el radar de nadie. Ya con estas ideas, con el móvil, con las armas, con un lugar propio para donde vivir, pues era obvio que iba a terminar habiendo una grave deformación de su personalidad, porque esto no se detuvo, o sea, llegó a la edad adulta y se siguió deformando todavía más, lo que empezó como un momento especial con sus papás. Mi querida Teniente Zoe. Chan Fle. Te estaba escuchando, y aparte por la canción ahorita que escuchamos a The Rasmus, en mi época emo. Ah, caray. Oh, fuck. En la época en la que más triste y sola me sentí en toda mi vida, era la canción que yo escuchaba y la repetía y la cantaba en los pasillos de la secundaria. Qué vieja me escucho, pero no me importa. Porque para mí era como, ¿sabes? Como lo que se representaba estar solo, ¿no? O sea, que estabas como en la oscuridad, que estabas como, pues sí, ¿no? Esperando tu momento. Ay, qué cosas tan más horribles. Pero justo, Okay. dice Patricia, ¿Cómo era muy no recordar, cabrón? Todo lo que aprendió en el ejército lo aplicó, no supo manejar su soledad y su gran incertidumbre de sentirse siempre solo. Buscaba a toda costa compañía. Sí, claro, ¿no? O sea, incluso a mí me generó mucho sentimiento cuando estaba viendo la serie, porque no me acuerdo en cuál en qué capítulo o en qué asesinato es que le dicen como, ya me tengo que ir, y él con una mirada súper triste como, no quiero que te vayas, no quiero estar solo, ¿no? Y, o sea, me pegó muy, muy, muy cabrón porque yo dije, ¿cuántas veces yo he tenido ese sentimiento? Exacto. O sea, apenas, ¿no? O sea, no sé, que mi novio, ¿no? Me dice como, pues ya me voy, ya me tengo que ir porque pues vivo lejos, ¿no? Y mi sentimiento es como, no quiero que te vayas, ¿no? O en alguna pelea es como, yo sé que ya se tiene que ir, yo no quiero que se vaya, ¿no? Hay una canción. Drógalo, chino, drógalo. Ahí te voy, Juan. Hay una canción de esta artista que se llama Pink, que se llama Please Don't Leave Me, que el video está horrible, ¿no? Porque es una discusión de pareja y hacen una como comedia de que en medio de la discusión la chava esta lo empieza a golpear y a modo de que el güey no se vaya, ¿no? Y si lo trasladas a lo que es Dahmer, porque te dicen, ¿no? Como es que él quería ser el perfecto esclavo sexual. ¿Neta era esclavo sexual o solamente quería moverle algo en la cabeza a la persona con la que estuviera para que no lo dejara, ¿no? Pues este sentimiento de soledad, ¿no? Porque en realidad había muchos casos que no los quería matar, o sea, nada más era como los voy a trepanar para pues, manipularlos y que no se vayan. Entonces es como este sentimiento de soledad tan grande que es qué necesito hacer para que la gente no me deje, ¿no? Y sobre todo yo lo veo como en no coleccionar, ¿no? O sea, como estar guardando partes del cuerpo o esto que hacía él, ¿no? Que era como, pues, comerse, ¿no? O sea, los órganos, o sea, realmente era como, ¿saben rico? O realmente era como, pues no me alcanza para la carne, o es como todo lo que tú eres,
tu persona que no quería que me dejaras, pues me lo voy a comer y es una manera de que siempre estés aquí, que estés dentro de mí, ¿no? A mí me pegó muy, muy ojete la serie, ¿no? O sea, porque muchos de los sentimientos que tenía Jeffrey son cosas que yo he experimentado, ¿no? Y que he experimentado en todas las etapas de mi vida, ¿no? Desde el divorcio de mis papás, desde como justo esta parte de que nace mi hermano pequeño y la mayoría de la atención de mi papá y de mi hermano el grande se van hacia mi hermano el chico, ¿no? Entonces, sí, mucha gente ve a Jeffrey como, pues como un monstruo, ¿no? Como, ay, ¿cómo pudo haber? Pero, o sea, tú que me estás oyendo, ponte a reflexionar, o sea, ¿cuántas veces tú no te has sentido así, no? Digo, no es como para que sea tu pretexto y salgas a matar, ¿no? Pero ¿cuántas veces no nos hemos sentido así, no? Ahora, hablando ya como un poco más técnico, o sea, como de la manera en la que él lo hacía, ¿no? O sea, ¿cuál era como su modus operandi? Pues voy, seduzco a alguien, porque además llama mucho la atención de que la mayoría de sus víctimas eran personas, ¿cómo se dice? No quiero decir negros, pero... Afroamericanos. Eso, afroamericanos. Eran afroamericanos, ¿no? O sea, y estamos hablando en qué etapa de la historia de Estados Unidos, ¿no? O sea, donde el racismo estaba muy... bueno, todavía está muy... bueno, no, cuando el racismo era más legal, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, justo lo que decía Ricky, ¿no? O sea, en un lugar donde la gente, pues nadie va a voltear a ver, ¿no? Donde si desaparece un afroamericano no pasa nada, y si es homosexual, pues menos, ¿no? Y yo quiero resaltar algo que es muy importante, ¿no? O sea, Jeffrey no hacía esto porque fuera homosexual, ¿no? O sea, claro. Es como los asesinos seriales heterosexuales, que la mayoría de las veces pues sus víctimas son mujeres, ¿no? O sea, es como la representación de la pareja, ¿no? Pero, o sea, era como, ok, te seduzco, te llevo, y ya que te tienes que ir, es cuando yo te mato. ¿Y cómo te mato? Pues te mato a golpes, ¿no? La mayoría de sus víctimas eran asesinados a golpes, pero ya que estaban drogados, ¿no? Y después, o sea, y después te voy a cortar en pedacitos. Y esto es algo que en una de las entrevistas Jeffrey decía, ¿no? Que lo que más disfrutaba él pues de hacer esto no era matar en sí, era como la parte de limpiar, ¿no? O sea, en el momento en el que, ok, ya estás muerto, ahora te tengo que desaparecer, entonces te voy a cortar, ¿no? Es como otra vez la disección. Es como, ahora voy a blanquear tus huesos, o sea, como revivir lo que decía Azul, ¿no? O sea, como revivir todo este proceso de estas actividades, pues, que yo tenía en la infancia con mi papá, pero ahora con huesos más grandes, ¿no? Claro. Y entonces, dice ¿cómo se llama este señor? John Douglas. Sí, es John Douglas. Es el pionero, ¿no? De esta parte del FBI de ciencias de la conducta, que se especializa en asesinos seriales, ¿no? Que o sea, que la mayoría de las personas que se convierten en asesinos seriales sí tienen esta diferencia entre el bien y el mal, ¿no? O sea, no es como que puedan decir como, no, yo no sabía, ¿no? Sí tienen como esta noción de lo que están haciendo. Y, o sea, la pregunta aquí no es tanto como que ya sabemos por qué lo hizo, ya sabemos como cuál es su modus operandi, pero es como por qué lo seguías haciendo, ¿no? O sea, qué es lo que realmente no te dejaba, pues, parar, ¿no? Porque, pues, todos tenemos compulsiones, ¿no? A lo mejor la de Jeffrey es matar, pero a lo mejor, no sé, la tuya es, ponerte pedo hasta tu madre, o la tuya es, pues, encerrarte y estar solo, la tuya es pintar, la tuya es tocar la guitarra, ¿no? O sea, hay como, pues, vamos moviéndonos, ¿no? A diferentes actividades. Y es como, yo no puedo dejar, no sé, por ejemplo, de pintar, ¿no? Porque es algo que a mí me da paz, es algo que a mí me tranquiliza, ¿no? ¿Cómo llegan estas mentes? Esa es mi pregunta de toda la vida. ¿Cómo llegan estas mentes a decir, pues ahora pues yo voy a matar, ¿no? Ahora yo voy a asesinar. Porque
lo que decía, ¿no? O sea, es muy chistoso que lo que él disfrutara más fuera como hacer esta limpieza, esta disección, esto de te saco los órganos, te corto la cabeza y la guardo y tus órganos me los como, o sea, como ir repartiendo para deshacerse del cuerpo, ¿no? Igual este señor, John Douglas, habla de lo que es la diferencia entre el modus operandi y la firma del asesino, ¿no? Que el modus, pues, es el cómo, y la firma es el qué se lleva el asesino, pues, con cada asesinato, ¿no? O sea, no es como que llegues y te dejen, como en la película de Juego Macabro, ¿no? Que dejaba como la marquita del rompecabezas, ¿no? Sino más bien es el que se lleva el asesino una vez hecho, ¿no? Y es, pues, justo con Dahmer es la satisfacción, pues, de hacer todo esto, ¿no? De diseccionar, de cortar, etcétera, ¿no? Dice Patricia Guerrero eran como sus trofeos. Sí, no, o sea, yo creo que sí, pero también era como quedarte algo, ¿no? De esa persona, como cuando terminas con tu novio y a huevo te quieres quedar con sus cartas, así. Para recordar. En un mundo retorcido, en el mundo retorcido de Dahmer, ese es el equivalente. Ajá, te quedas con tus cartas. Para sentir, pues, que en algún momento, pues, fuiste valorado, fuiste amado y no sentirte tan solo, ¿no? Yo creo que está muy cabrón, o sea, a mí me impresiona mucho el cómo yo me puedo reflejar en los sentimientos y pensamientos de alguien, pues así, ¿no? O sea, como de un asesino serial, ¿no? Que no es tan ajeno a mí, o sea, que no es un monstruo, es un ser humano que sintió y que sufrió y que ya después hizo sus mamadas, pero pues, ¿cuántos no las hemos sentido así, no? No sé qué piensas, tú nada más te estás burlando de mí, Azul. Es que comienzas a hablar y empiezo a recordar, ¿no? Dicen que recordar es volver a vivir. Híjole. No, bueno, es que yo sí me quedaba con las cartas de las ex, ¿no? Pero jamás con un hueso de ella, ¿no? Jamás con su cabeza. Sí, no, jamás, no, no manches, eso. Dude, ¿qué onda, no? Hablando un poquito ya de Jeffrey, estamos hablando ya después de los 20, ¿no? Más o menos, para ponernos en contexto, más o menos una edad. Inicio de los 20, terminando la universidad más o menos. Y cabe destacar, yo siempre he pensado que hay una delgada línea entre volverte un asesino y ser una persona ordinaria, ¿no? Y esa delgada línea es al primero que ejecutas. Una cosa es que planees, ¿no? ¿Cuántas veces no has querido matar a tu ex, a tu jefe, al güey que te cae mal de la escuela, ¿no? Pero todo se queda aquí. Todo se queda aquí en la cabeza, lo puedes pensar, lo puedes meditar, lo puedes analizar, puedes buscar mil y un formas, mantener toda la información, es decir, sí, lo voy a hacer, y la China se ríe porque sabe que es cierto. Le cayó el chocho, le rebotó ahí el shot, pero es que sí, o sea, todo lo hemos hecho, y hasta cierto punto, digo, no es tan normal, porque la verdad es que no es normal. Ajá. Ya hasta hice un manual de manipulación. Me consta y funciona bien, muy bien. Pásamelo. Ahí luego, bandita, ahí luego, Pero bandita. bueno. Pero entonces llega este punto, ¿no? En el cual dejas de imaginarlo y pasas a una planeación. Y es que es muy evidente y es un punto muy interesante, porque aquí podemos usarlo de dos lados, ¿no? Aquí vamos a hablarlo del lado del monstruo y cómo lo podemos usar en nuestras vidas. Y es que sí, realmente cumplir un sueño, o sea, cuando tú tienes un sueño que yo quiero ser famoso, yo quiero ser no sé qué, yo quiero ser doctor, simplemente es una serie de pasos que sale de tu imaginación a pequeñas metas, pequeños puntos que vas a ir haciendo hasta que llegues a cumplir el sueño. Es exactamente lo mismo que pasa del lado del monstruo, ¿no? Imaginas cómo sería, ¿no? ¿Cómo leería? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo efectuarías? ¿Qué armas usarías? Y lo empiezas a saborear. Sin embargo, llega ese punto de quiebre, ¿no? Y más en una persona con TLP, que es un síndrome preesquizoide, o sea, estamos hablando de la esquizofrenia. Sí, de esa bandita que escucha voces en su cabeza, ¿no? De esa bandita que de repente está hablando, no le estaba hablando a ti, ¿no? Le estaba hablando al ojo que está ahí en la pared, ¿no? Y entonces, dude, ahí hay algo grave donde sí tiene una disociación de la realidad y la fantasía, porque todo está
invadido en esta onda entre que no sé si me hablan las paredes o no. Entonces empiezas a ejecutar pasito a pasito, pasito a pasito, y se te presenta la oportunidad llamada Steven Hicks, ¿no? Una vez después de tu graduación, en la cual vienes en tu carro, bien chido, lo ves con el torso semidesnudo, obviamente te despierta este deseo sexual, obviamente, o sea, y estamos hablando que es un momento en el cual está muy reprimido, y es que, como bien lo dice Ricardo, en estos momentos de la historia, el ser homosexual no era nada comparado a lo que era en los años 80. O sea, en los años 80, literal, te mataban por serlo, ¿no? O sea, eras peor que ser ladrón, que ser violador, puedes ser lo que quisieras, menos gay, así de sencillo. Entonces, llega una persona que pide un aventón, y lo ves súper sexy a los gustos de Jeffrey, y dice, carnal, te invito a una Y chelita. aquí soy. Te invito a una chelita, ¿a dónde vas? ¿No? ¿Vienes de un concierto? ¿Qué tranza? ¿Vas para un concierto? Vamos, te invito a unas chelitas, tengo chelitas ahí en mi casa, podemos estar juntitos, platicamos, y obviamente el men, pues, está con otro dude, ¿no? Y obviamente estamos en este mundo de los 80s donde pues está mal visto el ser homosexual. Entonces, ¿de qué empiezas a hablar? Oye, ya viste esa vieja, ya viste eso, ya viste aquello, hoy está bien buena, y me late y todo. Obviamente, Jeffrey dice, ¿sabes qué? Cualquier insinuación sexual que yo tenga hacia él va a ser rechazada hábilmente, ¿no? Entonces lo lleva, lo empieza a embriagar y el men le dice, oye, ¿sabes qué, dude? Está bien chida la fiesta, pero, híjole, como que ya es Yo tardecito, me tengo que ir. tengo que ir al concierto, carnal, ¿qué tranza, no? Y el men le dice, no quiero que te vayas, ¿no? Quédate un rato más, ¿no? ¿No? Por ahí se salió mucho el meme, ¿no? Vamos a ver los Simpsons hasta que acaben y ya entonces te vas, ¿no? ¿No? Digo, risible, ¿no? Pero sí era más o menos así. Pero como Entonces, duele. así no, maldito sea. No se Temporada vayan. 34 no me gusta para nada de los Simpsons, ¿no? Sin embargo, evidentemente, ¿no? O sea, le dicen, no te vayas, y pues es tanta su desesperación de no sentirse solo, que toma una mancuerna de 4.5 kilos y es con lo que ataca a su primera víctima. Entonces, entre la locura, entre la satisfacción, entre, ¿qué crees? Cumplí mi sueño. Pónganse a pensar, ¿cuántas veces han cumplido un sueño? ¿Cómo se han sentido al cumplir ese sueño? Esa realización personal, el que digan, lo logré. Y es que, ok, aquí suena muy, ¿cómo puedes estar orgulloso de esa parte? No estamos orgullosos de esa parte. Sin embargo, o sea, es entrar un poco en la mente de este asesino serial y extrapolarlo un poco a lo que sería una forma normal y común de pensar, ¿no? O sea, evidentemente mi sueño no es asesinar a alguien, yo repudio esas cosas, mi sueño es terminar mi carrera, que nuestro programa sea exitoso, más de lo que ya lo es, ¿no? Y eso para mí sería una realización, sin embargo, para Jeffrey, digo, para cada roto hay un descosido, ¿no? Entonces, sin embargo, para Jeffrey, pues sí, efectivamente su sueño era realizar esta parte, y es tanto lo que lo saborea, lo que lo disfruta, que empieza a, pues, manipular su cuerpo para, pues, sentir ese placer, ¿no? Se hace, pues sí, ¿no? Se hace el autoplacer, se hace el amorcito a sí mismo y se da cuenta que es toda una locura, es algo que ni las drogas más profundas ni el alcohol más caro le ha provocado. Y entonces dice, híjole, ¿y ahora qué hacemos, no? Tengo el problema, o sea, porque al final del día, híjole, por más que seas un asesino, por más que seas un monstruo, por más que hayas hecho lo que hayas hecho, el primero es el más difícil. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Me van a descubrir, me van a atrapar, y si gritó, se enteraron los vecinos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Híjole, ¿por qué no lo diseccionamos? No sé en qué momento le debió pasar esa idea en la cabeza, pero cuando llegó, no sé, yo creo que le cayó el rayo desapendejador, macrocósmico, en el cual le dijo, sí, ¿por qué no? Y al momento de hacer todo el show y empezar a diseccionar el cuerpo, regresa esa emoción, ¿no? Imagínate qué extasiado estaba, al punto en el que esto lo tiene que repetir 12 veces más. Impresionante, horrible, asqueroso, no lo sé.
al final del día son sueños. ¿Tú qué opinas? Chicos, sigan platicándonos y sigan teniendo esta preguntita en mente. Si tuvieras a Jeffrey enfrente, ¿cómo lo ayudarías? Déjame tus comentarios porque es muy importante leerlos y por favor sigan apoyando este programa llamado Radio Cósmica. Nos vamos a ir con otra cancioncita. Esto es La Fiebre de Norma. No se despeguen porque este programa está buenísimo. ¡Vámonos hasta Chalma! Ya se lo saben, bandita. Obviamente aquí vamos a hacer como que nos fuimos a escuchar la cancioncita porque y Facebook... los de Facebook, ¿qué? Porque yo no obviamente... digo nada. ¿Por qué mandan la canción si aquí no está pasando nada? Es que, maldito Facebook, es tu culpa. Si nos dejaras poner los copy, o sea, exactamente, si nos dejaras poner las canciones, el programa quedaría de poca madre, pero no. Así que por eso tenemos que regresar como si nada hubiera pasado y seguir platicando como si estuviéramos en el programa de buenanotarradio.com. Los esquizofrénicos somos nosotros. Evidentemente sí, y por eso tenemos un podcast, carajo que sí. Yeah. Yeah, baby. Y obviamente recuerden escuchar Radio Cósmica, este programa completo, todos los miércoles, bueno, este en específico, este miércoles a las 10 de la noche, con su retransmisión el sábado a las 2 de la tarde. Ojo ahí, porque el programa ahí dura 2 horitas, ya con la musiquita, va a estar más chulo, va a estar más chido, y yo sé que les va a encantar. Así que, bandita, vámonos de regreso a esto que es Radio Cósmica, y claro que sí, acaban de escuchar buena música a través de buenanotarradio.com, y pues ya estamos de vuelta. Ya pensaron en su pregunta porque se viene un bloque interesante, mi querida China, ¿cómo ves? Yo ya tengo mi respuesta. Arráncate. Yo le daría un abrazo. Yo sé que lo necesitas, Jeffrey, ven y abrázame. Eres especial, eres importante, eres valioso, ven, abrázame. Corte B, le jalan las patas en la noche, ¿no? Tú dijiste que te abrazara, aquí estoy. Se me subió el muerto, ayúdenme. Otra vez. Por enésima ocasión. Sí, por enésima ocasión en la semana, porque han de saber que según mi psicóloga esta parálisis de sueño es derivado a mi ansiedad generalizada. Ok. Pero bueno, yo digo que son ataques del diablo, ¿no? Pero pues ella dice que no. En fin, pero regresemos con Dahmer. Estaba yo pensando como en estos asesinatos, ¿no? Como más famosos. Y fíjate, ahorita que estaba también como pensando en el no es tan ajeno a nosotros o no es tan ajeno, no es como un ser extraordinario, pues. Hace poquito estaba yo viendo un video en TikTok, me lo enseñó mi novio, ¿no? Que es de un chavo que entra a un hotel y entra con una chava, ¿no? Y están como muy alegres y pues ya sabemos, ¿no? ¿A qué van? Y de repente se ve cómo sale el chavo del hotel y sale solo, pero con una maleta. Y ya, ¿no? O sea, se escucha por la canción de Psycho Killer en el fondo. Uh-huh. Y es justo lo que pasa con Dahmer en uno de los asesinatos, ¿no? O sea, que se van a un hotel porque en estos baños famosísimos bueno, para la comunidad gay en ese entonces, pues lo corren porque pues justo pues los drogaba. Entonces se van a este hotel y en el hotel pues le explota la tacha a Dahmer y pues lo madrea y lo mata, ¿no? Y es como, ¿cómo chingado sacó el cadáver, no? Y se va, o sea, sale, compra una maleta, regresa y lo mete, ¿no? Y así es como lo saca del hotel. Entonces me acordé mucho de este video y es como, no es tan ajeno, o sea, no es como, ay, el boom de los asesinos seriales ya pasó, claro que no, o sea, seguimos teniendo gente, ¿no? O sea, que se sigue comportando igual, ¿no? Que razona exactamente igual, ¿no? O sea, como este güey del video de TikTok, o sea, que sale con una maleta y digo, no es difícil imaginarse qué viene en la maleta, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, yo creo que este es como un asesinato como muy significativo porque me parece que fue el segundo asesinato que Dahmer cometió, ¿no? Y yo no creo que lo haya destazado ahí mismo, pero pues
llegando a su casa es lo que hace, ¿no? O sea, no abandonó la maleta, sino se lo llevó y justamente otra vez, como este proceso de limpiar, dice Juan Jiménez, dato que es curioso es que fue contemporáneo de John Wayne Gacy, otro asesino importante, sí, claro, y estuvieron en la misma cárcel. No, sí se iban a reformar, amigos. Y justo, ¿no? O sea, es como muy, aunque hayan sido como contemporáneos, son dos modos operandi que parecen muy similares, pero que no lo son, ¿no? O sea, que están como pues impulsados por razones completamente diferentes, ¿no? O sea, el de Gacy yo sí lo veo como un odio rotundo, y el de Dahmer lo veo como un sentimiento de soledad horrible. Entonces, aunque son como muy parecidos, pues las razones o los motivos que tienen para asesinar son como muy diferentes, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Hoy en día como, pues apenas, ¿no? Tiene poquito aquí en México de este señor que se comía también a sus víctimas. Ah, sí. Y otro pinche loco que sí. Él también es asesino serial, ¿no? O sea, también México no se queda atrás, bueno. Pero, o sea, pero es como... Ahí la llevamos. Ahí vamos, equipo, sí se puede. Pero pues bueno, ¿no? Y los asesinatos como más icónicos, ¿no? A mí me dio mucha ternura el cómo hablan de este personaje sordomudo en la serie. O sea, porque en la mayoría de las historias o de las biografías de Dahmer, es justo este personaje lo dejan como muy arraigado, ¿no? Como es como, uno más, ¿no? O sea, y además mató a un sordomudo, ¿no? Pero en la serie lo marcan muchísimo. Y yo sentí horrible, yo le decía, a Tony no lo mates, Dahmer. Tony sí vale la pena. Porque este güey sí lo quería, ¿no? Este güey sí se estaba como enamorando de él. Y pues los Dahmer, dos, ¿no? Sí, pero pues Dahmer era como, pues no te vayas, ya me amaste, ya quieres estar aquí, ya no te vayas. Y pues este güey fue como de, pues sí me tengo que ir porque tengo que ir a hacer mi vida, pero no te preocupes, regreso, ¿no? Y justo el miedo como de, ¿y si no regresa? ¿No? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sentido nosotros eso, ¿no? De que pues se va tu pareja o tu pareja no te habla, no te manda mensajes, le marcaste y no te contestó y tu cabeza ya está pensando como sí, es que seguro ya se aburrió de mí y es que ya no quiere regresar y es que me está gosteando y es que... Y la locura en la que uno empieza, ¿no? O sea, la diferencia es que la locura llevó a Dahmer a matarlo, pero en nosotros, bueno, en otras personas, pues ¿en qué nos genera, no? O sea, como en un montón de ansiedad, un montón de miedo, y ahora qué voy a hacer, y si se va, me voy a quedar sola, ya nadie me va a querer, a nadie le va a gustar, no voy a encontrar un hombre así, ¿no? O sea, como todos estos pensamientos que se generan, pero yo creo que este es como lo que representa más, ¿no? Este sentido de, pues de soledad, ¿no? Dice Patricia Guerrero, por eso lo mata, para asegurar tener algo de él, exactamente, ¿no? Pues, ay, qué feo se oye. Qué feo se oye del te mato para que no me dejes, te mato para no quedarme solo, ¿no? Y otro de los casos como más significativos de Dahmer fue el de estos dos chicos que eran hermanos, ¿no? O sea, que primero a uno pues abusa de él sexualmente y que logra escapar y que aparte lo llevan a juicio, ¿no? Y es como muy cagado porque este chico no era afroamericano, ¿no? Me parece que venía de una familia pues migrante indocumentada, de asiáticos, y que justo por eso, o sea, también fue como, pues este sí es mi ciudadano, este es güero, este es pues el gringo promedio, y este güey es indocumentado asiático, pues, ¿no? O sea, no los voy a tomar en cuenta, ¿no? Y lo dejan como, pues, libre, ¿no? Y hay una parte donde su papá les pide, ¿no? Que, pues, que lo ayuden psicológicamente, ¿no? O sea, él pide la ayuda para Jeffrey y pues lo mandan al cheto y le dicen no, o sí, pero jamás le brindaron esta atención psicológica a Dahmer, ¿no? Y después, o sea, tiempo después llega su hermano, que es
me parece que tenía 14 años, ¿no? El chico, cuando lo mata Dahmer, ¿no? Y él es como la víctima, pues, como principal de lo que él quería hacer, ¿no? De hacer, pues, este zombie que se quedara con él, ¿no? Que es como la trepanación, hace la trepanación y todo, ¿no? Y porque no se muere, tan no se muere que sale a la calle y es donde la vecina lo ve y donde Dahmer pues aprende a manipularlo gracias al manual de Ricky, a manipular a la policía, a manipular a la policía y pues les dice que es su pareja, ¿no? Y es como, güey, pues, tiene 14 años, tú ya tienes 20 y tantos, ¿cómo va a ser tu pareja? Y los policías son como, ah, sí, pásale, ¿no? Y a mí me da mucha risa porque pues justo así era la sociedad gringa en ese entonces, digo, todavía es, pero un poco menos, que cuando entran al departamento, o sea, no quieren ni siquiera tocar las cosas los policías y es como, ay, ahí tus cosas de gays. Como, güey, no mames, nomás cogen diferente a ti, ¿cuál es el pedo? Pásale, ¿no? Y que después de eso se tuvieron que ir a hacer, que se tuvieron que ir a lavar y a desinfectar los policías porque entraron a un departamento de gays y a un compendio de edificios de afroamericanos, ¿no? Jamás le iban a dar como este seguimiento, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo no se suicidó el papá de los dos chicos? O sea, a uno te lo violan y al otro te lo matan. El mismo. Y después se hace famoso y después todo el mundo lo adora, lo quiere. No se suicidó, ¿no? Yo creo, ¿no? ¿Tú tienes algún otro asesinato famoso de Dahmer, Azul? Híjole, es que son varios, tiene varios ahí en su haber. Precisamente del que hablabas, de Hotel Abasador, es el que más me causa pues cosquillita y morbo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque efectivamente, ¿no? Se van a darse unos besitos en el hotelito, ¿no? Y todo chido, todo padre, todo cool, y de repente, híjole, se le alborota la canica a Dahmer, se lo rebana y se lo lleva a la casa de la abuela. ¿Para qué? Para principalmente, pues, hacer lo que ya sabía hacer, ¿no? Efectivamente, hacerlo pedacitos. Y la parte en el que se lo lleva, ¿no? Que básicamente se lo lleva en una maleta, es bastante extraño. Y sí, como bien lo mencionabas, ¿no? Con este video que está ahí por redes sociales, también lo he visto, ¿no? Y es algo muy real. Digo, desafortunadamente vivimos una sociedad que está, híjole, brutalmente enferma, ¿no? Y evidentemente también hay otro punto ahí de que mencionamos, ¿no? De no te vayas, ¿no? Si te vas, te mato, ¿no? Y cuántas veces hemos escuchado esa historia en otras familias, ¿no? O sea, yo conozco a alguien que sí, efectivamente, el marido, después de lavarle el cerebro horriblemente, básicamente se presentó como su dios, ¿no? Y le hizo creer que era su dios, ¿no? La manipuló de una forma horrible. Justo cuando ella ya está... No, o sea, no, esta historia, hasta me ahogué, hasta me ahogué porque no manches, no, jamás en la vida, así de cabrón está, mis queridos amigos. No, es que sí, y déjame, te resumo, ¿no? Así súper rápido todo lo que pasó. Una noche después de que consigue la custodia de los hijos de la chica, se van a su casa, viven felices hasta cierto punto, y una noche pues, se da cuenta la tipa que la vida que está viviendo con este men no es vida, porque el men le compra todo, pero no le da dinero, la tiene vigilada 24/7 y vigilada con cámaras, guaruras, seguridad, o sea, cañoncísimo, con quién andas, a dónde vas, con quién sales. La tipa esta le dice, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya esto ya no está bien. El tipo saca un cuchillo, se lo clava en la mano frente a sus hijos, ¿no? Y en la noche, como que logran calmar la onda, en la noche ella despierta encañonada con la pistola encasquillada, después de haberle intentado dar 2 tiros en la cabeza para evitar que se fuera. Esto no está tan lejos de la realidad, o sea, Dahmer se volvió famoso, ¿no? Y fue algo impactante y algo que le pegó al mundo,
como todo lo que pasa en Estados Unidos, como todas las historias escalofriantes que tenemos en México, ¿no? Sin embargo, hay una estadística que realmente da miedo. ¿Sabías que solamente al 20% de los asesinos seriales los capturan? Hay un 80% de asesinos seriales libres. Y hay otra estadística que dice que a lo largo de tu vida te vas a encontrar por lo menos con 7 asesinos consumados. Ok. Algo escalofriante. Caras, Espeluznante. sí, no, pues es que caras vemos, mañas no conocemos, ¿no? Sí. Y realmente, si yo tuviera al buen Jeffrey enfrente, híjole, es complicado, ¿no? Su chico de amor propio, como siempre. Pues sí, carnal. Ay, cállate, O sea, bye. no Quiérete mucho. Quiérete. ya está, hasta Ándale, Jenny, hasta la Jenny dijo, no, ya, bye, ¿no? Pues sí, La mi Jenny, querido ay, Ricky, sus ¿cómo mamadas. ves? Ay, no, bueno. ¿Cómo ves, mi querido Ricky? Bandita, este es un tema largo, pero afortunadamente, y gracias a que Buena Nota Radio ya nos dio chance de echarle 2 horas, creo que ahora sí podemos concluir. Digo, aún así hay muchísima tela para cortar, pero porque yo diría, voy a tomar 2 precisiones que hace Captain Blue, una Captain Blue y una Zoe, ¿no? Captain Blue dice, por un lado, que hay una línea muy delgada entre una persona normal y una persona que comete un asesinato. Y nuestra teniente dice, yo también me he llegado a sentir sola, también me he llegado a sentir desesperada y también he pensado tontería y media como cualquier otra persona. Entonces la pregunta no es qué es lo que, o sea, por qué Jeffrey se volvió así, sino cuáles son las condiciones sociales, culturales, sexuales, incluso de dinero, porque no tocamos mucho ese tema del dinero, que transforman a una persona o la deforman completamente de una persona normal a un asesino serial. Aquí lo que vemos en el caso de Jeffrey Dahmer, mis queridos cósmicos, es que, por ejemplo, uno de sus asesinatos, que es uno de los más indignantes precisamente con uno de los asiáticos, es que los mismos policías se lo entregan en sus manos, ¿no? Porque no quisieron indagar, no quisieron saber, desde que Jeffrey les dice es mi novio y somos homosexuales, los policías no quisieron saber nada, no se metieron a la casa a investigar como debieron de haber investigado, no le hicieron caso a la señora que los demandó, que en este caso, bueno, ya abriendo bien el caso, sabemos que no era una vecina, eran 2, una vivía al lado, una vivía enfrente, y es una de ellas las que hace el llamado porque pues ve al chavo, bueno, al niño. Llega la policía, Jeffrey sale, los atiende ahí, les dice que pues es su novio y que son cosas homosexuales. Ellos no quieren saber nada y derivado del no inmiscuirse en este tipo de situaciones, pues entregan en las manos de un asesino serial pues a un menor de edad, ¿no? Y terminó haciendo con él pues todo lo que quiso hacer. Entonces, todas estas situaciones que se vivieron en su momento, aunque ya no están, a lo mejor, ya hoy se escucha un poco más a las minorías, se indaga un poco más. Bueno, ya tienen más atención, ya hay más foco, ya hay más publicidad, ya vivimos en un mundo incluso en donde si no hablas de eso, o sea, si hablas en contra de eso, se considera que estás dando discursos de odio y lo que sea. A lo mejor en ese sentido está un poquito subido de tono, pero bueno, el foco no creo que esté mal, ¿no? Que tratemos de ver qué es lo que pasa. Sin embargo, creo que todavía no se ha ahondado en ver en qué tipo de circunstancias generan en una persona que esto vuelva a ocurrir, porque en el caso de Dahmer, por todo lo que pasó, todo lo que vivió, en el caso de, por ejemplo, el payaso Pogo, aún en el caso de Ed Gein, que es el caso que dice la teniente Zoe, cuando tratan de utilizar una defensa para poder ayudar a Jeffrey y decir que estaba loco, estaban tratando de tomar el caso de Ed Gein, que es bueno, Leatherface de la masacre de Texas,
que él sí hizo su desmadre bien cabrón y lo terminaron metiendo en un psiquiátrico para que no viviera pues las calamidades de estar en una cárcel. Aún así, no funciona como la defensa, pero independientemente de eso, las situaciones que se vivían en esos momentos, mis queridos amigos, no son las mismas de hoy y sigue ocurriendo, ¿no? O sea, eso es lo más cabrón. Se supone que hemos avanzado en tecnología, se supone que hemos avanzado en ingeniería social, que ya estamos en otro nivel, en otro pedo de comprensión, de atención, pero se sigue presentando. ¿A qué se debe? ¿Qué lo genera? ¿En dónde está? ¿Por qué pasó lo que pasó? Si yo tuviera enfrente a Jeffrey Dahmer, le diría, amigo, estás mal, estás enfermo, lo que a ti te pasa no es normal, porque nadie se lo dijo. En una parte, incluso él quiere acercarse como a su papá, a su abuela, a decirle, es que a veces tengo pensamientos que no sé qué me pasan, y ellos piensan que va a hablar de su homosexualidad, y probablemente sí, va a hablar de eso, pero prefirieron decirle, no te preocupes, es algo de tu juventud, yo también lo viví, no pasa nada, se te va a quitar. Ese desinterés por el sufrimiento de las otras personas, creo yo que es ahí donde se encuentra el origen de la maldad, ¿no? En el egoísmo puro, en el de, bueno, no me importan tus problemas, mejor ponte a hacer lo que tienes que hacer y ya con eso se te va a quitar. Tú sigue trabajando, tú sigue yendo a caminar, tú sigue yendo a esto. No te preocupes, no mí nada. Lo que te pasa a ti, a mí me pasó en los 50 cuando era joven. No, o sea, ¿por qué no ir un paso más allá? Así es, mi querido Jeffrey, estabas mal, estabas enfermo, pero que tenía solución o tiene solución. Si en su momento se te hubiera dado la atención psicológica necesaria, si se te hubiera dado la comprensión que necesitabas y el esclarecimiento necesario de decirte matar y descuartizar a una persona no es la forma de quedarte con esa persona. Nadie tiene el derecho de decidir sobre la vida de nadie, aunque eso te lastime, aunque eso nos lastime. Si mi ex me dejó, pues ni modo, ¿qué quieres? O sea, no la puedo obligar a quedarse por mucho que la manipule, en algún momento se va a ir. Así es, pero va a llegar alguien más. O sea, todos estos casos tenían solución, pero mucho de ello pues fue la desatención en ese momento de lo que vivían estas personas pues a nivel personal, a un buen Gacy, ¿no? O sea, si no hubiera tenido ese papá que tuvo, hubiera tenido un papá más comprensivo, se lo hubiera llevado al psicólogo, se lo hubiera tenido de otra forma, motivado a crear cosas grandes, cosas buenas, pues él probablemente hubiera tenido otra oportunidad de vivir distinto. Lo mismo sucede con Jeffrey Dahmer, y lo mismo, mis queridos amigos, tristemente sigue sucediendo el día de hoy. El no querer saber, el voltear a otro lado sigue siendo un mal, un veneno que sigue estando presente en las venas más profundas de nuestra sociedad. Y bueno, si tienes en algún momento la oportunidad de ayudar, o sea, ¿por qué no? ¿No? O sea, a veces no es necesario que te adentres completamente en la vida de otra persona y desatiendas lo que tú necesitas hacer, pero una llamada por teléfono, un mensaje, ir un poquito más allá, pues no nos quita nada, ¿no? O sea, tan sencillo como hace rato, y no es por yo ponerme la capa, pero justamente hace rato, antes de que empezáramos el programa, salí a comprar unas cosas para la cena, y bueno, como a 2 calles más adelante de mí, vi que venían 2 chicas caminando hacia mí, chavillas, ¿no? Se veían, yo creo que unos 17, 18, una traía un shortcititito, y en ese momento llega un carro y se para al lado de ellas, y yo me le quedé viendo al carro como, ¿qué pedo, no? O sea, se vio demasiado evidente. Este güey, ¿qué onda, no? Y me le quedé viendo al conductor. Y entonces no sé qué les dijo, pero él se dio cuenta que yo lo vi. Y entonces se arranca hacia donde yo estoy, y pues le hice cara de pocos amigos, ¿no? Como que este güey, ¿qué pedo, no? Y me dice, oye, disculpe, buenas noches, ¿sabe qué? Que estoy buscando la avenida Ermita porque voy para tal, y que según él pidió direcciones, que él ya sabía a dónde se dirigía, obviamente, porque yo les hago ahí mis mini test, y le digo, no, creo que hay una calle por aquí que se llama, y ellos me dan la calle, ¿no? Ahí yo me doy cuenta que me están engañando, que me están mintiendo y que le están jugando al pendejo, ¿no? Entonces él ya me pidió según direcciones, muchas gracias, y ya no se fue. Ya no le pregunté a las chicas qué fue lo que pasó, pero, o sea, no sé, ¿no?
era evidente que no tenía buenas intenciones. Y a lo mejor no es que yo sea el salvador o que tú a lo mejor te pongas en riesgo, pero, o sea, el hacerle frente a una situación así con un pequeño gesto, pues no te quita nada, no nos quita nada ir un poco más allá y no caer en esa actitud de prefiero no ver, mejor me cruzo la calle, mejor fijo como que me estoy en el celular haciéndome pendejo, no pasa nada, ¿no? O sea, quién sabe si el día de mañana tú le pudiste salvar la vida a alguien o alguien con una acción así de pequeña le pueda salvar la vida a uno de los tuyos. En el caso de nuestro querido Jeffrey Dahmer, la ayuda no pudo llegar de forma, a tiempo y de la forma correcta, aún dentro del, ¿cómo se llama? Dentro del instituto, bueno, dentro de la cárcel, como que el papá intentó llevarle un poco de ayuda, pero pues ya era demasiado tarde, aún cuando Jeffrey, porque estas entrevistas que le hacen eran en la cárcel, él todavía quería saber por qué le pasaba lo que le pasaba, ¿no? O sea, él también no se explicaba por qué había cometido todas las cosas que había cometido, no, sabía, estaba consciente de lo que hizo, sabía del bien y del mal, pero no sabía por qué había llegado hasta allá, y él mismo decía, es que no sé por qué lo hice, o sea, sé que lo hice, sé que está mal, pero no sé qué pasó conmigo, y siempre tuve esa duda de saber, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué no hubo un freno? Entonces, mis queridos amigos cósmicos, yo creo que esa es parte de la conclusión que le puedo dar en este caso a Jeffrey. Fue un crimen mucho de desatención, de no ir más allá, de no ahondar, de juzgar, de criticar, lo que permitió que se dieran las condiciones para que una situación de esta magnitud llegara, mis queridos cósmicos. Dice acá, a ver, mi querida Zoe, ¿tienes una pregunta? Sí, claro. A ver. Yo tengo una pregunta, porque lo vimos en la serie. Yo no lo he visto en ninguna entrevista o en ningún libro de la biografía de Dahmer. Lo vimos, bueno, yo solo lo he visto en la serie. Y es cuando Jeffrey se arrepiente y que lo bautizan. O sea, yo sabía que lo habían bautizado, ¿no? Pero como toda este proceso mental que hizo del arrepentimiento, y o sea que al final en la serie te dejan ver que se dejó matar, ¿no? Que fue como el, pues sí, yo la cagué, sí, este es mi castigo, pues date, mátame, ¿no? Pero, dice Patricia Guerrero, incluso él quería que todo esto terminara, quería sentirse liberado. Justo viene como a la pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen realmente que se haya arrepentido? Y si sí, ¿ustedes creen, ya entrando como en temas más religiosos, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que una persona con estos actos se puede arrepentir y que sobre todo la entidad en la que ustedes crean, ¿no? Yo sé que los tres aquí creemos en Dios, perdone este tipo de acciones, porque por ejemplo Gacy no se arrepintió, ¿no? Cuando lo iban a matar, pues hasta se burló y los insultó. Pero Dahmer no. Sí. Ajá, pero Dahmer no. Dahmer dijo, Dios está aquí, Dios me perdonó, y si esto es mi castigo, pues mátame. ¿Ustedes qué opinan? Pues mira, ahí te va, prendemos el cigarrín y platiquemos de esto, ¿no? Hay un punto muy interesante en la cual, pues yo tengo conflicto con una divinidad, ¿no? Y es que es omnisciente, omnisapiente y omnipotente. Omnisciente que todo lo sabe, omnipotente que todo lo puede y omnipresente que está en todos lados, pero no solamente en todos lados, sino en todos los tiempos. Entonces, sí, efectivamente esta divinidad vio la historia de Dahmer al pie del cañón. Incluso te podría decir que él mismo pudo ver todas las equivocaciones que iba a tomar y aún así estoy 100% seguro que lo amaba con todo el amor que solamente una divinidad así puede amarlo. Porque evidentemente si Dios no lo perdona, estarías poniendo en jaque toda la religión y a todos los dioses del mundo. Porque recordemos que lo que se nos ha instruido en cuanto a dioses es que Dios es amor, ¿no? Punto. Mi querido Ricky. ¿Tú, Ricky? Ok. Por dos, dice. Bueno,
Es que aquí yo creo que va más enfocado al concepto que cada quien tiene de Dios, ¿no? Habrá quien diga, no, Dios no puede perdonar a una persona así de horrible. Habrá quien diga, Dios es amor y puede perdonar a quien sea si es que se arrepiente de corazón, que yo soy un poquito más partidario de esa visión, porque en su momento, volvemos a los 80s, bendita, bendita y maldita época, la forma en la que tenían de pintar un Dios, pues era de esa forma, ¿no? Tú te portas mal, Dios te va a castigar. Tú te portas mal, Dios te va a hacer esto. Tú te portas mal. Y lo decían incluso hasta en las iglesias, ¿no? O sea, no era un secreto que aún trataban como de manejarse sobre el temor de Dios para que la gente no se descarrilara, ¿no? Cosa de la que yo nunca fui partidario, por eso me volví de arqueto. Entonces, yo creo que si es de corazón, definitivamente sí puede haber un perdón. Y si hay un perdón, podría haber una reestructuración. Lo vi precisamente en una serie de Netflix, de un caso de una persona que también asesinó a otra persona, lo metieron a la cárcel, estuvo les voy a decir después el nombre, ahorita no me viene el nombre de la cabeza, pero estuvo en el patíbulo de la muerte, lo iban a mandar a la silla eléctrica, él se arrepintió y pidió perdón, y de repente, o sea, de la nada, como un milagro, no lo mandaron a la silla eléctrica, estuvo en la cárcel, sí, bastante le empezó a dedicarse a leer la Biblia, a predicarlo, a ayudar a sus propios compañeros de celda, como a que pues volvieran a confiar, y no sé si fue en este año o en el pasado, salió libre, ¿no? Y él hablaba de que él era un testimonio de que si uno se entrega con el corazón, pues ese tipo de cosas sí pueden ocurrir. Así que, mis queridos amigos, pues lo dejo ahí a la opinión de cada quien. Yo creo que es posible, si es que es de corazón. Si no, híjole, ves que más bien ahí iría la pregunta, ¿puede arrepentirse de corazón? O sea, no será una más de sus tretas para salirse del pedo y volver a hacer lo que hizo, que es lo que normalmente llega a ocurrir, ¿no? Que dicen, o sea, inventan alguna excusa X o Y situación, los abogados se ponen muy las pilas, son muy hábiles, los dejan libres y pum, vuelven a hacer otro desmadre, ¿no? Y dices, ¿qué pedo? No que sí, no que era inocente, no que no era mala persona, no que esto, no que el otro. Vea, apenas salió, apenas lo liberaron, el abogado se puso las pilas y todo bien, y ya hizo su desmadre otra vez. Ahí es donde dices, no, pues es que este güey, pues definitivamente no. Nada más dijo ese tipo de cosas como para salir del paso, que se le diera otra oportunidad para volver a hacer lo mismo. Mis queridos amigos, hasta ahí mi reporte, mis queridos Cosmic Ishes. ¿Y tú, Zoe, qué opinas? Yo creo que no se arrepintió del todo, ¿sabes? Porque, o sea, como lo pintaron en la serie y pues lo que sé de él y el cómo se maneja, yo creo que más bien fue como un sentido de pertenencia, ¿no? O sea, ya estando en la cárcel, primero empieza como esta parte de, yo soy el chingón porque tengo fans y me mandan dinero y las mujeres están enamoradas de mí, que eso es algo que me causa mucho conflicto, ¿no? Con Ted Bundy también, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué nos enamoramos del chaca y del malote? Pero, o sea... De hecho, ese tema viene de parte de mi manual. Sí lo quiero leer. Okay. Llévalo el 2x1 solo hoy, promoción. Te va a salir mejor que vendas el manual que las clases de inglés, Ricky. Sí, ¿eh? Pero yo creo que no. Yo creo que más fue como un sentimiento de pertenencia, o sea, porque dentro de la cárcel entra como este grupo cristiano, sí. Y donde empieza a leer la Biblia. Creo que es como, yo creo que es como la parte como de pertenencia, ¿no? Y que más que arrepentirse fue como, pues sí, ¿no? Como el empiezo a creer, lo que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Como el hago que creo y empiezo a creer, y justo antes de creer completamente es cuando, pues cuando lo matan, ¿no?
Yo creo que no se Claro. arrepintió del todo. Yo creo que no se arrepintió del todo. Ya entrando a mi pregunta de Dios, yo pienso exactamente lo mismo que Azul, ¿no? O sea, Dios sabía, mi creencia de Dios me dice que Dios sabía qué era lo que iba a pasar y que no importa, ¿no? O sea, incluso yo tengo la, ay, ya, se me olvida. Phil Barrera, entonces yo tengo la teoría que incluso aunque no te arrepientas, Dios te perdona. Yo tengo esa teoría, ¿no? O sea, que es como el amor de Dios es tan grande, que no es necesario para Dios que tú pidas perdón, no es necesario para ti como ser humano para que le bajes de huevos, pero para Dios no. Entonces, yo creo que Jeffrey no se arrepintió. Yo creo que nada más fue así como el broche de oro a todo lo que hizo, porque pues también estaba como mal, ¿no? No, porque bueno, aquí tantito, yo creo que una de las cosas que marca el arrepentimiento es el cambio en la actitud. O sea, estando en donde estaba, pues era difícil que se portara mal. Ajá. Pero, por ejemplo, tú dices, ok, me arrepiento porque es parte de la religión, es lo que me dicen que hay, cosas así. Pero a ver, mi querido Jeffrey, vamos a ver si estás arrepentido. Te vamos a dejar solito en este cuarto con este muchacho, nalgón, buena onda. Vamos a ver. Negro, si no pobre. Sí, ándale. Si no te lo comes, te lo planchas, nada más le y lo faltaba ser matas, y no necesariamente en ese orden, ¿no? A ver, vamos a ver qué haces, a ver si es cierto que puedes contrariar a lo que está dentro de ti, para ver si es cierto que el arrepentimiento fue genuino, ¿no? Entonces, y yo creo que cuando llegas ya a ese punto, o sea, tú como administrativo, no sé, que dictas justicia, ¿lo dejarías libre? ¿Pondrías en riesgo a la gente de afuera, nada más para probar si ya se arrepintió alguien que tuvo 12 asesinatos? Yo no. Bastante interesante la preguntita, bandita. Es que no sé. Hay muchas cosas, ¿no? Por ahí hay un tema de tesis que seguramente no se ha terminado porque está bastante extenso, en el que sí, después de una reformación dentro de los penales, se puede sacar a la persona y esta persona puede cambiar. Hay muchos casos de éxito, hay muchos casos de fracaso, y eso depende más bien de cada persona y de los alcances que tenga, no solamente la prisión, no solamente la mano psicológica o la psiquiatría, sino precisamente la voluntad de hacer mejor las cosas, mi querido Cósmicos. Pero bueno, un programa más se nos termina. El día de hoy sí logramos la misión, ya nos sentimos más cómodos, ya podemos debrayarnos más, y obviamente todo esto se lo agradecemos a buenanotaradio.com, que pueden checar no solamente Radio Cósmica como todos los miércoles a las 10 de la noche y los sábados a las 2 de la tarde, sino también pueden escuchar Meta Azul, que se viene con todo los días jueves a las 10 de la noche, con retransmisión los domingos a las 2 de la tarde, y por ahí un nuevo programa llamado La Orden Mística, donde hablaremos de cosas espeluznantes, sustos, demonios. Va a ponerse buenísimo, que sí, efectivamente, el jueves que no esté Radio Cósmica, van a poder escuchar en el mismo horario a La Orden. Perdón, sí, cierto, a Meta Azul. El jueves que no esté Meta Azul, perdón, se me va. El jueves que no esté Meta Azul, va a poder escuchar La Orden. La Orden Gracias, mística. por fin. No es cierto. Yeah. Amor propio. Eso, va a poder escuchar La Orden mística, y por acá dice, yo no lo perdonaría por temor a que vuelva a reincidir. Está cañón. Muchos, está cañón. muchos. Gracias, Nancy. Gracias por vernos. Muchos son las opiniones que tenemos en este programa. Y pues, bandita, no se pierdan la versión completa de este programita, ya saben, en buenanotaradio.com. Muchas gracias a Blue Moon por estarnos apoyando. Muchas gracias a todo Radio Cósmica, bandita. Y evidentemente nos vamos a ir con el cierre de Have a Stand con The Reason, porque sí, vamos a cortarnos las venas esta nochecita. Yo soy el buen Alex Azul, estuve con Ricky Shotgun, la Teniente Zoe, y me encanta decirlo, una 7ª temporada más
aterrizamos. ¡Vámonos hasta Chalma! ¡Yeah, baby!